Agradece mucho esa parte final del libro y hago un poquito de spoiler en la que aportas posibles soluciones, ¿no? Porque, bueno, sí te quería preguntar dos cosas. Una, si crees que la clase política española y catalana está falta de imaginación para aportar soluciones a los problemas, no solo al catalán, sino a los demás. Sí me gustaría también que contestara Javier. Y luego iba a abordar una de las soluciones que tú das, que, bueno, que va enlazada con un poco repensar el modelo del Estado y de cómo nos organizamos, y entras mucho en el tema de la financiación autonómica, que es un tema que lo tenemos aquí en Andalucía día sí, día también en cada uno de los titulares políticos, ¿no? Vamos a ver, de entrada impugno tu premisa de partida. La clase política es la cosa que más odio. O sea, no, porque claro, es que si acepto que me llamen clase, como tengo una cierta edad, tengo que asumir que me llamen casta también. Entonces ya es la hostia. Clase y casta no. No, ya, es una broma. No, entre otras cosas, pero yo llego a la conclusión de una cosa. Todo aquello de positivo y de negativo que tiene la actividad política es lo que tiene el conjunto de la sociedad. Yo os siento, yo no me creo que seamos una sociedad con ciudadanos tan maravillosos, tan responsables, tan limpios, que luchan contra la corrupción y que no se sabe cómo esa sociedad, que es la harina, cuando hay y se convierte en pan, que es la política o los medios de comunicación o no sé qué, resulta que de golpe y porrazo se convierte en lo más perverso del mundo. No es creíble. La corrupción ha sido una cosa generalizada no, sistémica en este país, porque han habido ciudadanos que han decidido convivir acríticamente con la corrupción. Voy a hablar de Cataluña, para no meterme en líos. Es así. Si el pujolismo fue capaz de crear un ambiente de impunidad, fue porque la ciudadanía se lo permitió, y cuando algunos nos oponíamos a eso, éramos machacados, literalmente, porque aquello era tanto como no ser catalanes, no ser anticatalanes, eso es así. Pero eso que en caso de Cataluña ha habido así, cada uno lo podía extrapolar a cualquier sitio, Valencia, Madrid, donde sea, ¿no? Entonces, creo que no es un problema de imaginación. Si además existen instrumentos, propuestas encima de la mesa para resolver, tenemos el conflicto territorial, son varios conflictos al mismo tiempo, desde mi punto de vista. Uno es el agotamiento del modelo del Estado de las autonomías. Está agotado. Otro es el conflicto del encaje de Cataluña. El de Euskadi creo que no es problemático, al menos desde su perspectiva. Han conseguido el paraíso terrenal. Un estatus que, sin tener las obligaciones de la independencia, tiene unas condiciones económicas a través del sistema de conciertos y cupo, que es Euskadi y Navarra, que es infinitamente más satisfactorio desde el punto de vista de la financiación per cápita de los servicios básicos, ¿no? Entonces, hay mecanismos encima de mesas, han puesto, hay reformas constitucionales, hay no sé qué. Soluciones mágicas y para siempre nunca las hay, porque es que eso no hay para nada, pero las hay. El problema no es de imaginación, el problema en todo caso es que creo que en estos momentos estamos tan atrapados en lo que hemos hecho durante estos 40 años, comentaba antes, que cuesta mucho abordar eso. Posiblemente tendremos que hacer una cosa que los sindicalistas sabemos hacer muy bien, es que cuando no es posible llegar a un acuerdo, intentas pactar el desacuerdo, y cuando no es posible llegar al socialismo, pues intentas conseguir una reducción de jornada, que es una manera también de mejorar las cosas, ¿no? Yo siempre digo, yo tengo una suerte, yo que estudié, venía de la Barceloneta, un piso de tren, no, perdón, me estaba equivocando, no, bueno, te voy a tirar eso. Sí, es que eso lo contaba hasta hace 2 semanas y ahora no lo puedo contar porque va a parecer que estoy haciendo otra cosa y no, se me ha ido la bola. Nada, que yo venía de una situación muy humilde, no sé cómo llegaba a la universidad, entonces resulta que ahí me encontré con una cantidad de gente en el año 71, 72, una compañera que llegaba a clase con chofer, con coche y chofer, y la habría chofer, eso tiene, en el año 72 pasó eso. Pues yo me encontré con una cantidad de gente, todos muy radicales,
que al primer cambio me llamaron social traidor ahí porque decían que no defendía bien el socialismo, eso del PSUC era una cosa de traidores y así. Y es que para mí el socialismo es una cosa muy, muy bonita, muy bonita, muy bonita, pero para mí el socialismo no es broma, no estoy haciendo una frivolité, al menos yo lo viví así. Para mí el socialismo es que la playa de Barceloneta, que era toda privada y solo había un trocito de 10 metros cuadrados, fuera pública. Para mí el socialismo es pasar del piso donde bebíamos 5 adultos y yo a tener un piso en condiciones y que pudiera tener un baño que no tenía, era comuna. Para mí el socialismo era que mi padre tuviera trabajo que no lo tenía. Para mí el socialismo era todo eso, pero para todos los otros el socialismo era, bueno, algo parecido a lo que para algunos es el independentismo ahora. Por eso digo que no entiendo por qué a algunos les cuesta tanto entender el independentismo, porque algunos han tenido también sus momentos religiosos teológicos, ¿no?, desde el punto de vista. Bueno, yendo a las cosas, podíamos perfectamente fijarnos en qué son aquellas microsoluciones. Tenemos encima de la mesa una posibilidad importante que está aparcada desde el 1 de enero del 2014, que es cuando venció el acuerdo de financiación autonómica. Estaba yo en el Congreso de Diputados. Han pasado ya hemos empezado 2 legislaturas más. Eso hay que abrirlo y hay que resolverlo. Ahora, volvemos a estar otra vez en lo mismo. No hay solución al modelo de financiación autonómica si no se abordan 2 cosas. Una reforma fiscal que amplíe el pastel fiscal, porque con ese pastel que tenemos no es posible que todo el mundo tenga más sin quitarle al otro. Y eso es conflicto y eso es volver otra vez a la dinámica del Estatuto de Autonomía del agravio comparativo. Por lo tanto, no hay modelo de financiación autonómica si no hay reforma fiscal. Mientras esa reforma fiscal no aporta más margen para distribuir, que margen tenemos, no se hace plis-plas, pero tenemos un diferencial de ingresos fiscales de la media Unión Europea de cerca de 80.000 millones de euros al año, que se dice pronto. Eso no se resuelve plis-plas, pero hay un camino para hacerlo. Mientras eso no se hace, hay un mecanismo. El nuevo acuerdo de financiación autonómica solo puede empezar con una premisa, que es que la primera expresión es una forma de solidaridad vertical, distribución vertical del Estado central a las comunidades autónomas. Solo es eso. Y para eso hay un cierto margen, porque la situación económica ha mejorado, al menos macroeconómicamente, no tanto como sería, pero ha mejorado. Se están mejorando los ingresos, se podían mejorar más si hubiera una política fiscal mejor, pero no hay, porque si nos metemos en un debate de modelo de financiación autonómica sin ampliar el pastel del conjunto, vamos otra vez a la guerra de todos contra todos, y eso es un desastre. Pero existe margen para hacer ese tema, para resolverlo no, existen márgenes para hacer ese tema. Claro, teniendo en cuenta que un margen tampoco es, económicamente no es mucho, porque el Navarra y Euskadi suponen el 6% del PIB. Por lo tanto, ese planteamiento de revisión del tema del cupo y el concierto, que creo que es más el fuero que el huevo, desde el punto de vista de la distribución de los recursos es una cosa relativa. No, esa es la diferencia que hay entre Euskadi, Navarra y Cataluña, que no es lo mismo suponer el 6% del PIB que el 18,5% de Cataluña o el 17%, ¿no?, de Andalucía en estos momentos, ¿no? 17% creo, ¿no? Pues, no. Las cosas que afectan a las comunidades pobladas y económicamente potentes, no, o el de Madrid, no es lo mismo. Pero existen microactuaciones, existen microsoluciones, existen microactuaciones de cirujano, de buen cirujano, de buen neurocirujano, pero para eso se necesita otro clima. A mí, en este sentido, me gustaría decir una cosa, ¿no? Porque sobre todo bajo mi punto de vista, hay 2 ejes donde el sindicalismo se mueve y que debería aplicarse para la gestión de este conflicto, ¿no? Se mueven entre lo deseable y lo posible, por un lado, y luego en la gestión del conflicto a través de la correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, la pregunta que tú hacías, ¿no?, sobre qué puntas de salida tiene esta situación, lo deseable sería, en este caso, tener la correlación de fuerzas suficiente como para poder habilitar una reforma constitucional desde el diálogo político y que resolviera, porque a Cataluña hoy, tal como tiene la fractura social, no le pueden dar sopas con onda a la gente, es decir, que pudiera resolver una consulta no binaria, es decir, con la capacidad de poderle habilitar una solución evidentemente pactada de un modelo de encaje territorial para que la ciudadanía pudiera expresar y cerrar el conflicto social que tuviera. Eso es lo deseable, pero hoy no hay correlación de fuerzas para eso y hay que moverse sobre lo posible.
Si hoy se abre el melón de una reforma constitucional, ya nos podemos atar los machos. Porque la correlación de fuerza que existe hoy en el Congreso de los Diputados y la que atisba tenerse en los próximos años, ya nos podríamos atar los machos. Por lo tanto, mejor no tocarla. Esa es mi opinión. Y lo que sí se puede hacer es una reinterpretación de cómo se puede articular las competencias territoriales dentro del marco actual constitucional. Y se hace sobre la línea de financiación autonómica, por supuesto, se hace también sobre las competencias de cesión de la gestión de algunas de las responsabilidades de gobierno, y se hace sobre todo sobre la capacidad de poder intentar gestionar el eje izquierda-derecha sobre la base de poner la agenda social encima de la mesa. Y esto yo creo que es posible, porque yo, como le decía a mis compañeros independentistas durante todo este debate que hemos tenido en estos meses, donde me decían que la independencia era la única solución para poder resolver el bloqueo del desarrollo social que el PP estaba representando en un país donde no se había posibilidades de cambiar la correlación de fuerzas sobre eje derecha-izquierda, le decía que, perdonarme, que para mí es más fácil cambiar la correlación de fuerzas en el eje derecha-izquierda que poder tener la correlación de fuerzas para habilitar la segregación de Cataluña del Estado. Y yo entiendo perfectamente esa vocación legítima de poderlo articular, pero que si nos ponemos a hablar de gestionar la correlación de fuerzas, que yo he visto cómo el gobierno del Estado ha cambiado de color, pero en cambio todavía no he sido capaz de ver la posibilidad de avanzar hacia la constitución de una república en Cataluña, es decir, bueno, aunque eso no sea por criterio estadístico. Por lo tanto, yo creo que entre lo deseable y lo posible aquí hay que jugar a lo posible ahora. Y intentar ser suficientemente inteligente, que aquí es lo que él dice, hay que pactar el desacuerdo, y pactar el desacuerdo para mí es intentar darle una solución para que las brasas de aquella fractura social que yo decía antes que puede quedar para décadas no acaben rompiendo definitivamente la sociedad catalana, para que se pueda realmente acomodar a un escenario de reinterpretación de competencias territoriales con una lectura de la Constitución totalmente diferente. Si nos vamos ahora mismo a otro escenario, yo creo que nos la jugamos y yo creo que la gente que nosotros representamos sale perdiendo.